progresividad en el ámbito de los derechos es un principio que está siendo reconocido por la Constitución ecuatoriana y también por los instrumentos internacionales de derechos humanos. Como ustedes saben, estos instrumentos internacionales de derechos humanos adquieren una categoría paritaria a la Constitución de la República. Se convierten a través del bloque de constitucionalidad en normas constitucionales. El principio de progresividad de los derechos implica que siempre debe irse más adelante. Y bajo ese escenario, precisamente, ninguna norma, ningún acto, ningún hecho de autoridad pública o privada puede ser regresivo o restrictivo de derechos constitucionales que ya han sido reconocidos. De manera general, estoy hablando en abstracto, de manera general, absolutamente nada ni nadie puede restringir o podría vulnerar el principio de progresividad de determinados derechos constitucionales. ¿Qué sucede en el ámbito pragmático? Porque el ámbito de la interpretación va mucho más allá de los matices blancos y negros, ¿no es cierto? Por eso somos abogados, porque tenemos problemas interpretativos todos los días. Dentro de una realidad, nosotros nos encontramos que en muchas ocasiones esta progresividad de derechos tiende, de cierta manera, a buscar también progresividad de un derecho X, por ejemplo. Me explico. A ver, yo puedo, por ejemplo, como legislador, emitir una disposición normativa que desde el punto de vista del sujeto A puede ser regresiva de derechos constitucionales, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del sujeto B puede ser en cambio beneficiosa hacia derechos constitucionales. Les pongo un caso práctico. Bien, ¿qué sucede dentro del ámbito del reconocimiento de un derecho a la educación frente a otro derecho como sería la salud? Estoy pensando en abstracto nada más. Bien. Nosotros sabemos que los derechos, para plasmarlos materialmente, requieren de recursos, y los derechos sociales requieren de recursos, ¿verdad? Pongamos este caso pragmático. Un ministerio, en un momento determinado, o el propio órgano ejecutivo rector, diseña una política pública para tutelar un derecho a la salud, ¿no es cierto? Pero como nosotros tenemos un presupuesto general del Estado previamente establecido, necesitamos para incrementar, qué sé yo, 50 millones de dólares en salud, tomar de este presupuesto del Estado. Y este presupuesto del Estado puede ir en detrimento, por ejemplo, de otro derecho como sería la educación. A través de una política pública, por ejemplo, yo digo, le doy 50 millones para fomentar la salud, pero tengo que quitarle 50 millones de dólares hacia la educación, ¿verdad? Miren, desde un punto de vista del sujeto, del intérprete A, sería una actitud regresiva de derechos, ¿no es cierto?, que atentaría la progresividad desde la perspectiva del sujeto A, que está buscando que se tutele su derecho a la educación. Pero desde el punto de vista del sujeto B, en cambio, sería una actitud progresiva de derechos respecto a quien quiere ser beneficiario del derecho a la salud. ¿Qué es lo que les quiero demostrar con aquello? Que precisamente este principio de progresividad y no regresividad en el contexto de los derechos constitucionales dentro de una esfera pragmática tiende a configurarse a través de elementos ya pragmáticos, a través de elementos fácticos puestos a consideración de un caso concreto. Nosotros, como intérpretes, no podemos de cierta manera señalar en abstracto que siempre un derecho o una norma de carácter general puede o no puede ser regresiva de derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no contamos con otros elementos argumentativos de otro sujeto para el cual, presumiblemente, puede ser más bien desarrollista o progresista en el reconocimiento de derechos constitucionales. ¿A qué se refiere el derecho o el principio de progresividad? Y ojo, no conforme a estándares nacionales, sino a estándares internacionales, porque nuestras altas cortes no han señalado estándares de mínimo básico respecto a la progresividad de los derechos. Pero miren, respecto a estándares internacionales, nosotros nos encontramos con una serie de presupuestos básicos que precisamente configuran un desarrollo normativo y unas políticas públicas, los cuales no pueden ser objeto de regresión. Pongamos el ejemplo del principio de regresividad. Si yo, por ejemplo, invoco este principio de no regresividad dentro del contexto ecuatoriano, ¿con qué me voy a encontrar?
con que es todo y nada a la vez, ¿verdad? Porque me encuentro con un problema interpretativo. Lo que puede ser regresivo para mí, puede ser progresivo para Juan Pérez, ¿verdad? Pero ¿cómo se va configurando este derecho, este principio de progresividad? A través de un desarrollo, a través de garantías, ¿no es cierto? Normativamente, el legislador puede ir señalando esos estándares mínimos que conforman el derecho o el principio de progresividad. Puede señalar, miren, estos son los estándares mínimos dentro de los cuales no puede bajar el Estado en la dotación de recursos públicos. ¿Qué es lo que hace? Garantiza normativamente el principio de progresividad y no regresividad de los derechos. Puedo, yo como Estado, por ejemplo, diseñar políticas públicas y decir, estos son los estándares de políticas públicas que me permiten señalar de cierta manera una directriz frente a los cuales ninguna persona puede ir debajo de este estándar. ¿Qué es lo que está haciendo? Garantizando constitucionalmente este principio de progresividad. O puedo, a través de otro instrumento que son las garantías jurisdiccionales, señalar y establecer que se tutele este principio de progresividad de los derechos. Es que a mí, por ejemplo, ¿no es cierto?, tengo un derecho, qué sé yo, dentro del ámbito remuneratorio. Y dentro del ámbito remuneratorio me generaron un incremento en mi salario. Pongamos un ejemplo bastante abstracto, por cierto. Y frente a esa realidad, a través de un acto discrecional me rebajan el sueldo, ¿no es cierto? Miren, yo a través de esta circunstancia podría generar una garantía jurisdiccional vía acción de protección, por ejemplo, en donde yo diga que se está atentando la regresividad de los derechos. Y si un juez constitucional, por ejemplo, reconoce aquello que está estableciendo un estándar mínimo, ¿no es cierto? Después de ese pronunciamiento del juez, a mí no me podrán bajar de ese estándar mínimo de derechos reconocidos. Siempre tendrá que ser progresivo o hacia adelante. ¿Qué es lo que trato de configurar con aquello? Que precisamente la configuración de los derechos constitucionales puede ser efectivizado a través de distintos mecanismos, de distintas herramientas. Políticas públicas, garantías normativas, garantías jurisdiccionales, vía sentencias de garantías en derechos constitucionales. Entonces podemos ver cómo a través de estas herramientas se puede ir precisamente definiendo estos elementos conceptuales de lo que es la progresividad de los derechos. Y en muchas ocasiones corresponde al intérprete señalar cuáles van a ser aquellos límites. En muchas ocasiones los intérpretes se equivocan, porque al final de cuentas quienes toman las decisiones obviamente deben observar coyunturas no solamente jurídicas, sino también políticas, económicas y culturales. Muchas veces se equivocan, pero si ya se estableció ese estándar mínimo, no podrá realizarse una posterior interpretación que esté bajo el estándar ya realizado con antelación. Es una manera de ir configurando este principio de progresividad dentro de escenarios tan conflictivos socialmente como son los latinoamericanos. ¿Alguna otra? No sé si tenemos alguna otra inquietud de parte del público. ¿Alguien más? Bueno, la última pregunta que nos hace el doctor es que si el método de ponderación tiene antecedentes históricos, ¿desde cuándo se aplica en el Ecuador? ¿Y cuáles son las garantías para la efectividad de la aplicación del mismo? Y nuevamente, ¿en qué casos se deben o pueden aplicar? Ok, bueno, interesante pregunta, múltiple pregunta, por cierto. Mire, primero, ¿cómo nace el método de ponderación de los derechos? Mire, el método de ponderación de derechos configurado como tal es un método que lo vienen manejando hermenéuticamente la mayoría de intérpretes dentro de una realidad jurídica. Pongamos el ejemplo más clásico. Cuando nosotros, ¿no es cierto?, como intérpretes nos ponen un caso dentro de nuestro conocimiento, independientemente de que seamos funcionarios públicos, fiscales, jueces, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que llegan en las partes procesales? Simplemente llegan con una pretensión, ¿verdad? Una pretensión jurídica. Y a partir de esa pretensión se genera un problema. Se traba una litis. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos trabando una litis? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos resolviendo el problema? Estamos ponderando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le damos, miren ustedes, un valor a los argumentos que me expuso el sujeto X respecto a los argumentos que me emitió el sujeto Y.
Por lo tanto, lo que yo estoy generando, miren ustedes, es, dentro de un caso concreto, un valor adicional que permite que el sujeto X salga vencedor y el sujeto Y salga perdedor dentro de una litis determinada. ¿Cuándo nace el método de interpretación de la ponderación? En un sentido amplio, siempre hemos estado realizando ponderación de derechos. Siempre sopesamos derechos que están aparentemente en conflicto. Desde una perspectiva teórica, en cambio, el método de ponderación de derechos es un método que tiende a ser empleado sobre todo en la escuela alemana. ¿Qué sucede respecto a este método de interpretación de derechos? Se establece precisamente este conflicto que puede darse entre los derechos constitucionales. Frente a esta realidad, nosotros podemos ver que en Alemania se va a ir desarrollando este método en donde se empiezan a sopesar derechos que entran en conflicto. ¿Y por qué nace precisamente en este contexto? Nace en este contexto porque las normas constitucionales se expresan en estos países sobre todo a través de principios. Y los principios son indeterminados, ¿verdad? Y como son principios indeterminados, de textura abierta, ambiguos, genera una problemática. ¿Por qué a mí me tienen que tutelar, no es cierto, o sopesar de una manera primigenia el derecho a la libertad de expresión en detrimento del derecho al honor y la dignidad, por ejemplo? Miren, ¿por qué? Porque existe esta ambigüedad desde una perspectiva de los principios constitucionales. Frente a esta realidad nace precisamente una necesidad de crear métodos y técnicas que permitan legitimar mi actuación como intérprete y que digan, por parte de la ciudadanía, que mi actitud no ha sido eminentemente discrecional. Para aquello, precisamente, nace este método de la ponderación de derechos. ¿Cómo nace? ¿Y cuáles son las herramientas a ser utilizadas? Ya se mencionaba el día de ayer. Una de esas herramientas es precisamente la fórmula del peso de Alexis. No es la única herramienta por la cual podemos ponderar derechos constitucionales. Yo puedo ponderar un derecho constitucional a través del empleo, por ejemplo, de la argumentación jurídica. A través de un test de razonabilidad puedo llegar a ponderar derechos constitucionales. A través de un test de proporcionalidad puedo llegar a la última fase, en el caso concreto, a ponderar derechos, por ejemplo. No es la única manera. Pero ¿qué sucede? ¿Cuándo podemos nosotros emplear o no emplear el método de ponderación? Bien, el escogitamiento de un método de interpretación siempre depende de quién, del intérprete. El intérprete es el que va a escoger de manera adecuada o inadecuada un determinado método para solventar o resolver un problema jurídico. En la práctica nosotros nos encontramos que en muchas ocasiones se emplea, por ejemplo, métodos como la ponderación cuando no debían hacerlo o se emplean de manera equívoca. Pero en sí, cuando nosotros debemos emplear ese método es cuando las circunstancias del caso en concreto me lo permitan aplicar. Pongamos el ejemplo del caso que veíamos ayer de la persona con discapacidad y de el niño, niña o adolescente. Miren, bajo ese escenario es un escenario perfecto para el empleo de un método de ponderación. ¿Por qué? Porque son dos categorías comparables, son similares. Dos personas, miren ustedes, que generan un problema jurídico que están bajo una misma situación. Las dos son grupos de atención prioritaria. Los dos son grupos vulnerables reconocidos en la Constitución. Y frente a aquello se puede generar una ponderación o emplear un método de ponderación de derechos. ¿Qué sucede? Que bajo ese mismo escenario van a haber circunstancias en donde yo no puedo utilizar la ponderación. ¿Cuándo no podría utilizar una ponderación de derechos? En un control abstracto de constitucionalidad, por ejemplo. Si es que a mí me ponen una demanda de inconstitucionalidad, yo no puedo entrar a ponderar en abstracto el derecho del sujeto, de la ley X frente a la ley Y. ¿Por qué? Porque el efecto que tienen las sentencias de control abstracto son generales. Se genera una regla, una norma jurídica obligatoria, ¿no es cierto? Y como es obligatoria, si yo digo, por ejemplo, el día de hoy, a través de una sentencia de control abstracto de inconstitucionalidad, por ejemplo, que tiene mayor peso el derecho, qué sé yo, a la libertad de expresión frente al derecho del honor y dignidad de las personas, hasta que no se derrogue esa ley que yo dije anteriormente, simplemente siempre será jerárquicamente superior el derecho X, digamos libertad de expresión.
Entonces, miren, eso ya no es ponderación, porque he creado una norma abstracta que estará por sobre otra norma dentro de una realidad. ¿Cómo nosotros podemos identificar que es conveniente el empleo o no de un método de ponderación de derechos? Partiendo de los requisitos que analizábamos ayer. Si nosotros no creemos en la axiología móvil, porque recordemos que quien realiza interpretación es una persona, ¿no es cierto? Y obviamente una persona está dotada de caracteres eminentemente subjetivos. Miren, si yo soy extremadamente conservador, por ejemplo, en un momento determinado, obviamente pues estoy creando un sesgo interpretativo que directamente lo voy a ir a expresar dentro de la resolución que yo emito. Por lo tanto, allí no estoy creyendo en la axiología móvil y no es conveniente que realice un método de ponderación. Podría emplear cualquier otro método, gramatical, teleológico, lógico, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente la ponderación, porque ya me genera un sesgo, ¿no es cierto? Si yo soy extremadamente defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, si he trabajado toda mi vida en actividades del INFA, por ejemplo, obviamente, si yo quiero ser un intérprete objetivo, tendría que utilizar un método diferente a la ponderación. ¿Por qué? Porque ya me estoy generando un sesgo ideológico al respecto. Le voy a dar un mayor peso, miren ustedes, al derecho de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, como juez, soy una persona que sufre de una discapacidad, ¿no es cierto? Yo de cierta forma tengo que escoger otro método distinto a la ponderación. ¿Por qué? Porque cuando llegue ese caso a mi conocimiento y si utilizo el método de la ponderación, podría darle un mayor peso abstracto o mayor peso concreto de determinadas realidades a ese derecho de la persona con discapacidad. Por lo tanto, tendría que escoger otro método diferente. ¿De quién depende? Exclusivamente del intérprete. Miren, ninguno de nosotros podemos decirle, miren, ustedes señores jueces, ustedes señores fiscales, ustedes señores funcionarios públicos, en los casos de acciones de protección siempre usen la ponderación. O ustedes, señores jueces, señores fiscales, señores funcionarios públicos, en los casos de acción extraordinaria de protección siempre usen la subsunción. Ustedes, señores jueces, fiscales o funcionarios públicos, en el caso de acciones por incumplimiento, por ejemplo, utilicen siempre el método lógico. No podemos hacerlo. Es el intérprete quien realiza el escogitamiento del método adecuado. Es por eso que Manuel Atienza manifiesta una frase que es muy acertada. Lo que diferencia a un buen abogado de un mal abogado es precisamente su capacidad de argumentar y su capacidad de realizar un empleo adecuado del método para lograr un razonamiento cabal y lógico. Nosotros vamos a ver, y es fácil detectar aquello, y vamos a ver con algunos ejemplos de sentencias constitucionales, cuando se ha empleado de manera equívoca un método de interpretación. Bien. En muchas ocasiones, si yo quiero tutelar un derecho de manera rápida, ágil, ¿no es cierto? No necesito ponderar o utilizar el método de ponderación. Puedo hacerlo a través incluso de la propia interpretación textual de lo que dice la Constitución ecuatoriana, y estoy siendo garantista de derechos. En ocasiones puedo utilizar la lógica jurídica y resolver el problema jurídico de manera más rápida, y estoy siendo garantista de derechos constitucionales. ¿Qué queremos decir con aquello? Que no debemos mitificar a la ponderación de derechos. El mismo Jürgen Habermas, miren ustedes, critica precisamente la teoría de Robert Alexy de la fórmula del peso. El propio Habermas dice, miren, Alexy, ¿qué es lo que hace? Una cuantificación numérica de lo que son los derechos en conflicto. Pero al final de cuentas, ¿quién pone los números? Una persona. Por lo tanto, el carácter interpretativo y el método empleado siempre va a depender de la persona que realice esa interpretación. En aquel sentido, lo que nosotros sí podemos hacer es delimitar en base al caso concreto cuál va a ser el método que me va a ayudar a solucionar de manera más efectiva, más eficiente y más eficaz el problema puesto a mi conocimiento. Como les menciono, si es que me presenta una norma abstracta, yo no utilizaría la ponderación de derechos por los criterios que les he emitido. Entonces, eso depende de las particularidades del caso y de un intérprete que conozca adecuadamente cuál es el método a ser empleado. Caso contrario, ponderan sin llegar a ponderar efectivamente, o llegan a utilizar un método lógico cuando lo que hacen es un método gramatical, etcétera, etcétera. Depende mucho del carácter subjetivo del intérprete. Muchas gracias, doctor, por responder las inquietudes. No sé si... ¿Aquí tiene una pregunta?
Muchas gracias, doctor. Y también me sumo a las expresiones de quienes estamos en la sala, de la valiosa formación suya y la participación que nos permite en este seminario. Yo quería solicitar al doctor nos pudiera acercar a conocer los principios generales del derecho y tal vez desmenuzarlos brevemente si el tiempo nos permite. Perfecto, muy amable, gracias. Sí, de hecho, en esta segunda parte, luego de analizar las sentencias brevemente, vamos a descender hacia lo que son los principios constitucionales y los principios de la administración de justicia, realizando, miren ustedes, una diferenciación entre lo que es el debido proceso legal y el debido proceso constitucional. ¿Para qué? Para que el día de mañana nosotros descendamos precisamente en lo que son los escenarios y subescenarios constitucionales, lo cual nos permite a su vez diferenciar esto que es tan complicado en la realidad constitucional actual, la diferenciación entre lo que es la constitucionalidad de lo que es la legalidad. Entonces, vamos a irlo articulando. Espero poder abordarlo al final de esta tarde, o en su defecto el día de mañana lo continuamos analizando estos principios generales. Sí, doctor, y participantes y público presente, estudiantes y todos, nos agradecemos respeto. Y por el mismo tema y la calidad del tema, es posible el día de hoy, no vamos a acceder a ley, sino para continuar y abordar los temas que quedaron pendientes el día de ayer y para avanzar la temática del día de hoy también, ¿sí? Les ruego su comprensión y estoy segura que ustedes van a acceder y así mejor tenemos un tiempito para al final una ronda de preguntas también, si es posible. ¿Sí? Gracias. Ok, muy amable, muchas gracias. Continuemos entonces. Por favor, si me ayuda con la carpeta. A ver. Avancemos, por favor. Abre el anterior, sí. Casos prácticos. Bien. Nosotros vamos a revisar de manera general cómo se han empleado estos métodos de interpretación constitucional por parte de nuestro intérprete primigenio, que es la Corte Constitucional Ecuatoriana, a través de sentencias emblemáticas o paradigmáticas que ha emitido este órgano. Miren, vamos a analizar la ponderación de derechos a través del análisis de la sentencia de las personas con discapacidad. Vamos a ver allí entonces cómo se realiza dicha ponderación. En la sentencia 00209-SAN-CC, que es una acción de incumplimiento de acto normativo. Luego veremos cómo se realiza una interpretación de la norma constitucional a través del caso 0019-09-IC, en donde la Corte Constitucional convierte, miren, vía hermenéutica, a la acción de interpretación en una acción autónoma dentro de la realidad constitucional ecuatoriana. Veremos también cómo se utiliza el criterio de la interpretación intercultural en la sentencia que hemos mencionado de la Universidad Amauta-Huasi, en el caso 0027-09-AE. Veremos cómo se realiza a través de una consulta de constitucionalidad el parámetro de la constitucionalidad condicional en la sentencia número 0014-10-SCN, que es la sentencia del afianzamiento en materia tributaria. Y luego conversaremos un poco respecto a la modulación de la sentencia que dio la Corte Constitucional en la Ley de Minería. Entonces, vamos a ver cuáles son estos parámetros generales de estas sentencias y cómo se utilizan estos métodos de interpretación constitucional por parte de la Corte. Por favor, el siguiente. No, la otra presentación. Si podemos abrir los archivos PDF de las sentencias, por favor. Ok. Vamos a abrir en primer lugar la sentencia que dice discapacitados, que está abajo. Okay, gracias. Okay. Como ustedes pueden observar, esta sentencia es una sentencia que llega a la Corte Constitucional Ecuatoriana a través de una acción por incumplimiento de un acto normativo de carácter general. Ya vamos a ver
¿Cómo? Existe una diferencia entre acción por incumplimiento de acción de incumplimiento, que es otro de los graves problemas que tenemos nosotros en la realidad constitucional ecuatoriana. Esta es una sentencia de acción por incumplimiento, conforme lo determina el artículo 93 de la Constitución de la República del Ecuador. La acción por incumplimiento estará direccionada a actos administrativos, a actos normativos de carácter general y a sentencias provenientes de organismos internacionales de protección de los derechos humanos. En esta sentencia vamos a explicar brevemente cuáles son los antecedentes de la misma. Miren, existe una norma contenida en la Ley de Discapacidades en donde se manifiesta que las personas con discapacidad tienen, o más bien están exentas del pago de tributos en cuanto a la importación de determinados automotores. Estos automotores tienen una característica. La característica es que estos automotores no son nuevos, son vehículos usados. ¿Qué sucede? Conforme lo ha determinado esta disposición normativa, las personas con discapacidad, una vez acreditado dicho a través del CONADIS, pueden hacerse beneficiarios de esta disposición normativa contenida en esta ley. Pero frente a aquello existe una resolución administrativa proveniente de la dirección, proveniente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. ¿Qué sucede? La aduana no permite la importación de estos automotores. Se genera entonces un problema, miren ustedes. ¿Cuál es el problema que se genera a partir de esto? Porque tienen una norma clara y expresa en las personas con discapacidad que les ha garantizado un derecho, que es el derecho a poder importar vehículos usados dada su condición de discapacidad. Frente a aquello, la aduana le dice, no, usted aquí me paga impuestos porque me paga impuestos. Es decir, aquí no interesa si es discapacitado o no, usted tiene que realizar este egreso tributario. ¿Qué sucede? Frente a esta realidad, nosotros vamos a observar cómo la Corte Constitucional Ecuatoriana va a establecer una ponderación de derechos constitucionales. ¿Y cómo realiza una ponderación de derechos constitucionales? Utilizando dos parámetros y utilizando la fórmula del peso de Robert Alexy. Identifica dos derechos constitucionales que están en conflicto. ¿Cuáles son los derechos que entran en conflicto en este caso concreto? En primer lugar, los derechos de las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Y por otro lado, entra en conflicto los derechos de los usuarios y consumidores. Derechos de las personas con discapacidad a la exoneración en materia tributaria y derechos de los usuarios y consumidores a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Si avanzamos, por favor, con el PDF. Vamos a la parte medular, que es la parte del método de la ponderación. Bajemos, por favor. Más abajo. Sigamos, por favor. Está casi al final, si lo bajas muchísimo más. Ahí, sube un poquito, por favor. Más abajo. Ustedes van a encontrar en esta sentencia el empleo de la fórmula del peso de Robert Alexy. Más abajo, por favor. Sube, mira, allí. Esta es la famosa fórmula del peso de Robert Alexy, empleada por parte de la Corte Constitucional Ecuatoriana en este caso concreto, en donde confronta precisamente estos dos derechos en conflicto. Va a haber entonces el derecho del medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado por un lado, y frente a aquello el derecho de los usuarios y consumidores. Nos vamos a ver cómo se va a ir aplicando esta fórmula del peso de Robert Alexy.
asocia el derecho 1 y el derecho 2 para entrar a confrontar un peso concreto y un peso abstracto, tomando en cuenta las variables que hemos mencionado con antelación. Por favor. ¿Qué es lo que determina la Corte Constitucional dentro de esta sentencia? Menciona un primer elemento. Miren, la Corte Constitucional dice que en este caso en concreto no existe un peso abstracto. ¿Por qué? Porque parte del supuesto de que el artículo 11 de la Constitución ecuatoriana señala que existe una igualdad jerárquica de derechos constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte? Realiza una interpretación equívoca de lo que dice la Constitución, y en este caso, específicamente, dice que en el Ecuador no hay peso abstracto. Ventajosamente, luego la Corte cambió su línea jurisprudencial y mencionó que sí existe peso abstracto dentro de la realidad jurídica ecuatoriana. Pero dentro de este caso concreto, la Corte deja de analizar el peso abstracto y se circunscribe a un análisis del del peso concreto, tomando en cuenta las variables precisamente de los derechos que están en conflicto o están en litigio. Los derechos de usuarios y consumidores expresados a través precisamente de la contaminación que podrían generar estos vehículos, la Corte Constitucional la asocia como un impacto mínimo o como un impacto leve frente a la posible vulneración que podría generar el no o la no adquisición de un de un vehículo por parte de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que hace la Corte Constitucional en este caso concreto? Miren, toma en primer lugar el derecho de las personas con discapacidad y les dice en qué medida puede beneficiar o no la importación de este vehículo a dichas personas. Y manifiesta que existe una grave afectación si la Corporación Aduanera Ecuatoriana no facilita o no permite la importación de dichos automotores. Frente a aquello, de cierta manera, colisiona o pondera otra realidad jurídica, que es la realidad de los derechos de los usuarios y consumidores a través del medio ambiente sano. Y dice, si los vehículos van a ser vehículos usados, ¿en qué medida existe una afectación a los derechos de usuarios y consumidores? Llega la Corte Constitucional luego de una interpretación, un ejercicio interpretativo, a dilucidar aquello y va a manifestar que la afectación a la cual pueden llegar estos vehículos usados respecto a usuarios y consumidores es mínima. En cambio, que la afectación que puede devenir del no permitir la importación de vehículos usados a las personas con discapacidad puede ser grave. Y en virtud de aquello, luego del ejercicio hermenéutico, luego de la aplicación de las variables, de establecer un peso concreto a los derechos en conflicto, la Corte llega a determinar que los derechos de usuarios y consumidores, de personas con discapacidad tiende a tener un peso mayor que los derechos de los usuarios y consumidores. Utiliza la fórmula del peso de Robert Alexy, utiliza los cocientes numéricos, establece precisamente grados de medición de esos derechos a través de categorías leves, medias o graves y llega a determinar que los derechos de las personas con discapacidad se sopesan sobre los otros derechos de usuarios y por lo tanto se permitió que se importen vehículos usados con características especiales para este sector poblacional. Ahí ustedes pueden ver y quieren tener como referencia es el caso 005-2008-AN que lo pueden encontrar en la página web de la Corte Constitucional. Pueden analizar cómo se llevó a efecto la fórmula del peso de Robert Alexy. Sigamos con la otra sentencia. La otra sentencia que nosotros vamos a analizar es la sentencia, de manera general, 11-16-10P. Abramos ese archivo. Bajemos un poco, por favor. Esta sentencia es una sentencia en una acción extraordinaria de protección y esta nos permite, miren ustedes, precisamente diferenciar cuándo podemos emplear correctamente un método de interpretación y cuándo no podemos emplear correctamente un método de interpretación. Aquí se trata, miren ustedes, de una sentencia que llega a conocimiento de la Corte por una acción extraordinaria de protección. Es una sentencia de una persona con discapacidad
frente a los derechos que tiene un niño, niña o adolescente. Bajemos, por favor. Más abajo, hasta la parte resolutiva final. A lo largo de esta sentencia, como conversábamos el día de ayer, la Corte Constitucional cambia su línea jurisprudencial. Recuerden que la sentencia con discapacidad de los discapacitados, en primer lugar, la Corte Constitucional dijo que en el Ecuador no existía peso abstracto, ¿verdad? En esta sentencia, la Corte cambia su línea y manifiesta que en el Ecuador sí existe un peso abstracto, que está dado a través de derechos de niños, niñas y adolescentes, de personas con discapacidad, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Y a partir de eso va a realizar una diferenciación entre estos dos grupos. En primer lugar, las personas con discapacidad reconocidas en el artículo 47 de la Constitución de la República y también los niños, niñas y adolescentes. Bajemos, por favor. Allí, por favor, detengámonos un momento, más abajo. La Corte Constitucional realiza el empleo del método de ponderación de derechos. En primer lugar, ¿por qué la Corte emplea este método de ponderación? Porque se trata de una garantía jurisdiccional, en primer lugar. Segundo, porque se trata de un caso concreto, miren ustedes, puesto a conocimiento de la Corte. Y luego hace una comparación entre dos categorías normativas paritarias, entre dos principios constitucionales reconocidos en el marco constitucional del Ecuador. Y para ello toma como referente la teoría de Ricardo Guastini en el ámbito precisamente de la ponderación y toma en cuenta estos elementos centrales de la teoría de este profesor italiano. Primero, habla que para que se llegue a una ponderación debe partir de estas características Ricardo Guastini. Que se trate de un conflicto entre normas que normalmente han sido emitidas en un mismo momento. En segundo lugar, que se trate de un conflicto entre normas que tienen el estatuto formal, la misma posición jurídica en jerarquía de fuentes del derecho, es decir, dos normas jerárquicamente paritarias. En tercer lugar, que se trate de un conflicto en concreto, miren ustedes. No lo dice la Corte Constitucional, lo dice la doctrina. La ponderación es un método empleado para casos concretos. En cuarto lugar, que se trate de un conflicto parcial bilateral, es decir, que existan dos realidades procesales, dos partes procesales que entren precisamente en conflicto. Bajemos, por favor. Toma también la Corte Constitucional ecuatoriana elementos teóricos de la teoría de Robert Alexi y destaca y precisamente cita a este autor y menciona que la ponderación resulta indispensable cuando el cumplimiento de un principio significa el incumplimiento del otro, es decir, cuando un principio únicamente pueda realizarse a costa de otro. Para estos casos puede formularse la siguiente ley de la ponderación, que es muy conocida por todos nosotros. Cuando mayor sea el grado de no cumplimiento o de afectación de un principio, tanto mayor debe ser la importancia del cumplimiento del otro. ¿Qué nos está diciendo allí Robert Alexi? Axiología móvil, miren ustedes, ¿verdad? Yo tengo que llegar a ponderar para solucionar ese problema. La Corte parte de este criterio y destaca precisamente la axiología móvil como un parámetro general y fundamental para el empleo del método de ponderación de derechos. Bajemos, por favor. Como ustedes pueden ver, sigamos por favor, se realiza un ejercicio ponderativo, pero la Corte Constitucional, en este caso concreto, no establece cocientes numéricos como lo hizo en la sentencia de las personas con discapacidad, sino que a través del empleo de la ponderación utiliza otra herramienta. ¿Cuál es esa otra herramienta? La argumentación. Y a través de criterios argumentativos, sin poner cocientes numéricos a los derechos, empieza a explicar cada una de las variables dentro del caso concreto. Empieza a decir cómo se tutela el derecho a la salud, a la vivienda del niño, niña y adolescente, el derecho a la dignidad, el derecho de cierta manera de las personas con discapacidades y el derecho de los menores. Y llega a una conclusión final. Luego de toda esta carga argumentativa, llega a determinar que en el caso concreto, miren ustedes, el derecho de la persona con discapacidad se debe sopesar por sobre el derecho del niño, niña y adolescente, en este caso concreto de una niña. ¿Por qué? Porque los elementos fácticos del caso puesto a consideración de la
de la Corte llega a determinar que la afectación de los derechos del discapacitado es mayor que la afectación de los derechos de la menor. ¿Por qué? Porque la vida, la alimentación, la salud, la integridad y la dignidad de la menor estaba asegurada, mientras que la vida, dignidad, alimentación, etcétera, etcétera, de la persona con discapacidad no estaba precisamente asegurado, y por lo tanto da una solución diferente. Miren ustedes, ¿cuál es la solución que hubiese dado el derecho positivo extremo? Pues simplemente que no importa si es discapacitado, no importa que sea una persona mayor adulta, igual tiene que pagar, y si no paga, pues simplemente se va a la cárcel. La Corte hace una interpretación muchísimo más evolutiva dentro de esta perspectiva de los métodos de interpretación, utiliza la ponderación y menciona que esta persona con discapacidad tiene un peso mayor en ese caso concreto, y menciona que precisamente no se le puede privar de la libertad ambulatoria. Vamos a la siguiente sentencia. Abramos por favor la sentencia en el caso de, en el caso 008-09 que es la primera. Miren, esa sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana también es bastante conocida y muy polémica. ¿Cuál es esa sentencia? La sentencia emitida de la Ley de Minería. ¿Qué es lo que se hace a través de esta sentencia? La Corte Constitucional Ecuatoriana, a través de esa sentencia, crea subreglas jurídicas. Se convierte en el famoso juez creador del derecho. Miren ustedes, ¿por qué? Recordemos los antecedentes que devinieron en esta ley de minería. El presidente, en aquel entonces, de la CONAIE, Marlon Santi, y un representante de un sector poblacional, como fue Carlos Pérez Guartambel, presentan esta demanda de inconstitucionalidad ante la Corte, señalando que la ley de minería es inconstitucional tanto por el fondo como por la forma. En aquel sentido, manifiestan que, por la forma, la ley de minería es inconstitucional porque el legislador no respetó el procedimiento de consulta previa que está consagrada en la Constitución, y manifiesta que, por el fondo, aquello vulnera los derechos colectivos reconocidos en el artículo 57 de la Constitución de la República. Frente a esta realidad, la Corte Constitucional empieza nuevamente a realizar un análisis hermenéutico e interpretativo. Pero ¿qué es lo interesante de esta sentencia? Más allá de lo acertada o desacertada que pueda ser la decisión final que tomó la Corte. Lo interesante es cómo la Corte, por primera vez dentro del contexto ecuatoriano, se convierte en ese juez creador de derecho y manifiesta que en ese caso concreto existe una laguna normativa. Una laguna normativa que estaba dada a través de la consulta prelegislativa, y señala que en el Ecuador no existen normas que desarrollen o regulen esta consulta prelegislativa. Y como no existen normas que regulen esta consulta prelegislativa, la Corte Constitucional realiza estas disposiciones normativas de carácter general, para que luego el legislador las incorpore dentro de una ley que regule la consulta prelegislativa en el Ecuador. ¿Qué es lo interesante de aquello? Que la Corte Constitucional crea norma jurídica vía jurisprudencia. Luego, esta tesis fue también sostenida cuando la Corte emitió su primera sentencia de jurisprudencia constitucional obligatoria en el caso Indulac, en donde creó reglas jurisprudenciales a ser aplicadas en el caso concreto. Presentamos, por favor, es una sentencia bastante extensa, la de la ley de minería. Como les menciono, lo que hace la Corte aquí es crear reglas jurisprudenciales para el proceso de consulta de consulta prelegislativa en la realidad ecuatoriana. Vamos a la próxima sentencia. Abramos, por favor, la sentencia 0019. Miren, ¿qué es lo interesante que trae esta sentencia? Esta sentencia es una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo interesante de esta sentencia constitucional? Miren, la interpretación constitucional antes de esta sentencia
no era una acción autónoma por parte de la Corte. Recordemos que dentro de las competencias del 436 de la Constitución de la República está que la Corte es el más alto órgano de interpretación y control constitucional. Pero a partir de aquello, la Corte Constitucional realiza, miren ustedes, una interpretación constitucional de manera autónoma. Y a partir de aquello nosotros podemos ver cómo se genera una nueva acción constitucional. Los funcionarios públicos, las personas, si tienen dudas respecto al alcance de una disposición contenida en los 444 artículos de la Constitución ecuatoriana, pueden, a partir de aquello, demandar una acción de interpretación constitucional. Estamos viendo cómo a partir de estas herramientas hermenéuticas, nuestra propia Corte ha asumido ámbitos competenciales. ¿Qué es lo importante destacar dentro de esta realidad? Miren, bajo el modelo de Estado legal de derecho, era imposible que se realice aquello. ¿Por qué? Porque hubiesen dicho, miren, ustedes, señores jueces constitucionales, no tienen la competencia para realizarlo. Vía jurisprudencia, la Corte Constitucional está asumiendo ese rol competencial e incluso crea, como ustedes pueden ver, nuevas acciones en el ámbito constitucional. Algo parecido va a suceder cuando la Corte Constitucional vía hermenéutica cree la acción de incumplimiento de sentencias como una garantía jurisdiccional, que no lo dijo el constituyente, que lo desarrolló vía jurisprudencia la Corte Constitucional ecuatoriana y que luego fue incorporada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, estamos viendo el poder que tiene en la actualidad la teoría de la interpretación jurídica, la teoría de la interpretación constitucional, miren ustedes. A través de interpretación incluso se puede asumir roles competenciales, como efectivamente lo ha hecho la Corte Constitucional en estos casos que hemos puesto a su consideración. Las personas que deseen observar más detenidamente las sentencias, va a quedar grabado en ese computador y pueden reproducirlo o fotocopiarlo al respecto. Okay. Por favor, así cambiemos hacia el ámbito de las garantías. Bajemos, por favor. Más adelante. Más adelante. Ok. Quedémonos un momentito ahí. Okay. Toda esta teoría de la interpretación, todos estos métodos y técnicas de interpretación constitucional deben tener o deben cumplir un objetivo, ¿verdad? ¿Cuál debe ser ese objetivo que persiga precisamente o que persiga la teoría de la interpretación? Emplearla dentro de herramientas prácticas y útiles que nos permitan solucionar problemas jurídicos concretos, ¿verdad? Y una de esas herramientas que nos permite solucionar esos problemas van a ser precisamente las garantías jurisdiccionales. Es por eso que en la segunda etapa de esta tarde vamos a analizar cómo a través de garantías jurisdiccionales nosotros podemos ir realizando una interpretación constitucional. Vamos a abordar esta temática de garantías jurisdiccionales dentro de la teoría de la interpretación jurídica constitucional. Cuando nosotros hablamos de garantías jurisdiccionales, debemos tomar siempre un referente normativo primigenio. ¿Cuál va a ser ese referente normativo? La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuyo artículo 6 precisamente nos va a señalar cuál es el objeto que persiguen estas garantías jurisdiccionales. El objeto de las garantías, conforme lo determina el artículo 6, es brindar precisamente una protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos. Como podemos ver, ya no solamente se consagran derechos constitucionales, sino también derechos que van mucho más allá del ámbito constitucional a través del derecho internacional de los derechos humanos. De igual manera, nosotros podemos ver cómo, a través de estas garantías, de cierta manera se busca la protección frente a la vulneración de derechos constitucionales, pero también se busca una reparación integral de los derechos vulnerados. Recordemos que antes existían garantías jurisdiccionales, pero esas garantías jurisdiccionales no buscaban una reparación integral de los derechos.
¿Qué comportó a qué? Que contemos con herramientas que estaban configuradas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, pero que no eran eficaces a la hora precisamente de tutelar derechos. Pongamos el ejemplo del amparo constitucional. ¿Qué sucedía con el amparo constitucional? Miren, el amparo era eminentemente declarativo, ¿verdad? Pero el amparo no permitía parámetros de reparación integral. Nosotros podemos ver cómo, de cierta manera, a través de las garantías jurisdiccionales configuradas en este modelo de Estado, logramos una protección más integral de los derechos reconocidos. ¿Y cuáles son las garantías que consagra la ley orgánica? Las garantías jurisdiccionales son las siguientes: las medidas cautelares que pueden ser presentadas de manera autónoma o de manera conjunta con otro proceso de garantías jurisdiccionales, la acción de protección, el habeas corpus, el habeas data, la acción de acceso a la información pública, la acción por incumplimiento, ya sea de actos administrativos, actos normativos de carácter general o de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos. La acción extraordinaria de protección, la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. Podemos ver cómo la ley orgánica va creando estas garantías jurisdiccionales. ¿Con qué más nosotros nos encontramos? Que todo esto va de la mano precisamente con los aportes teóricos y la doctrina provenientes del garantismo jurídico. Podemos ver autores como Peña Freire, que menciona que frente al imperio de la ley ahora surge un nuevo imperio, que es el imperio de la justicia, buscando contrastar precisamente esta ley y esta práctica jurídica con los principios y valores constitucionales. Y me permito citar una frase que dijo Luigi Ferrajoli cuando estuvo precisamente acá en el Ecuador, cuando daba una conferencia en la Universidad Andina Simón Bolívar y se expresaba respecto al modelo de Estado ecuatoriano. Ferrajoli dijo que bajo este nuevo modelo de Estado cambia sobre todo la naturaleza misma de la democracia, la constitucionalización rígida de los derechos constitucionales. Y él llama derechos fundamentales porque es bajo la lógica eurocentrista que se maneja la configuración, pero nosotros tenemos derechos constitucionales, imponiendo obligaciones y prohibiciones a los poderes públicos. Hay en efecto, manifiesta Ferrajoli, insertando en la democracia una dimensión sustancial que se agrega a la dimensión política meramente formal o procedimental. ¿Qué es lo que nos está diciendo Ferrajoli con aquello? Un cambio paradigmático en el Estado, de un Estado extremadamente formalista